Saludos, buenas noches amigos y amigas. Aquí estamos de vuelta en una nueva entrega de su podcast Voces de Poder, donde la política y la economía se encuentran, transmitido cada lunes a las 7 de la noche por su plataforma digital Molondrón RD, por Facebook y YouTube Live. Gracias por seguirnos todos los lunes. Hoy vamos a conversar un diálogo largo y tendido con la joven Yoselis González Medrano, a quien de inmediato saludamos y le decimos buenas noches, Yoselis González. Buenas noches, Leonel, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te sientes, señorita? Todo bien, gracias a Dios. Un placer tenerte aquí. Igual, en por la invitación. Podcast para que conversemos. Me gustaría de entrada preguntarte quién es la joven Yoselis González Medrano, dónde nació y qué estudiaste. Soy de Duvergé, nací aquí en el municipio y también fui criada la mayor parte del tiempo aquí. Soy psicóloga, ejerciendo la carrera que tanto amo, aunque no fue mi carrera principal. Y nada, estamos por aquí brindando el servicio a todos ustedes como comunidad. Me gustaría saber también de tus primeros años, tu infancia. ¿Cómo fue? ¿En qué centro educativo hiciste tus primeros grados o cursos? ¿Tu bachillerato? Ese tipo de cosas me gustaría saberlo. Ok. Tuve una infancia buena y bonita. Una madre muy dedicada y muy responsable que se encargó de darnos a todas nosotras como hermanas todo lo que ella pudo. Estudié en la escuela Félix María del Monte, una escuela que para mí fue una de las mejores. Bien, ahí enseñé o aprendí mucho sobre el respeto, mucha disciplina. Luego pasé al Liceo Técnico Enriquillo. Y también fue buena la experiencia. Fue una niña muy traviesa y me fui con el tiempo moldeando y fui mejorando varios aspectos de mi vida, mi personalidad y todo lo demás. Según sé, tú estudiaste psicología, tanto escolar como psicología clínica. ¿En qué universidad tú estudiaste y por qué elegiste esta carrera en tu vida? Estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como tú bien lo mencionaste. Hice las 2 licenciaturas en esa universidad. Decidí estudiar psicología porque era como mi carrera optativa. En principio tenía la veterinaria, que siempre tuve ese afín y ese gusto por los animales. Al ver varias dificultades que me presenté en la universidad, pues entonces decido, luego de realizar un test optativo, realizar la psicología, estudiar la psicología, y en cada materia iba haciendo como clic y me iba gustando y agradando más la carrera. ¿Cuándo ya tú terminas tu segunda licenciatura y te inserta al mundo laboral productivo? O sea, ¿es contratada por el sector privado o por el gobierno? ¿En qué época? Yo termino los estudios de la Universidad de la Psicología Clínica en el 2018. Vamos desde el inicio. En el 2018 justamente pasé por una situación, digamos, un tanto difícil en mi vida y consigo mi primer empleo. Trabajaba en una empresa en Nigua y tenía 2,000 empleados a mi cargo, imagínense. ¿Privada o pública? Privada. La empresa se llama Eaton, está en Nigua. Era mi primera experiencia, le cubría unas vacaciones a la psicóloga que estaba en ese entonces en la empresa. Mi primer trabajo fue como para mí una experiencia muy bonita. Luego de cubrir las vacaciones, la empresa decide dejarme en el puesto, y entonces luego ahí trabajaba con adultos y veía más temas de los empleados relacionados al estrés laboral, a depresión y ansiedad. Esa era como la mayor población en esa empresa.
Luego paso en ese mismo tiempo a trabajar en un centro terapéutico con niños, mayormente con condiciones en el neurodesarrollo. Entonces, estoy en los dos trabajos y luego afino más con lo que es la psicología infantil. Entonces, decido dejar mi primer trabajo y solamente me quedo con el centro terapéutico. Entonces, ahí estuve en Santo Domingo varios años, desde el 2018 hasta el 2024 exactamente. Todos esos años trabajando en centros terapéuticos con niños con condiciones, adolescentes también, y en una parte del trabajo de esos periodos trabajé con adultos también con condiciones como autismo, parálisis cerebral y otras más. ¿Y en qué momento tú haces la transición de trabajar en centros terapéuticos a trabajar ya en el sector privado a través del Servicio Nacional de Salud? Cuando estoy en Santo Domingo me ofrecen una propuesta de trabajo para venir acá a la región. Al principio estaba un poco indispuesta por el tema familiar, ya estaba en Santo Domingo, y luego entonces la insistencia, tal vez la comodidad y la mejoría y la falta de que se cubra esa vacante me hizo, ¿verdad?, venir por estos lados. Entonces ahí es cuando decido venir y decido inclinarme a trabajar en la región. Veo que tiene una vasta experiencia en el trabajo de la psicología y la conducta humana, tanto en adultos como en menores de edad. Te escuché mencionar palabras clave y quisiera saber, y el público también, ¿qué es la depresión y los factores de riesgo que nos llevan a deprimirnos los seres humanos? Bueno, hay diferentes factores de riesgo. Para poder identificar un factor, el primero para mí como psicóloga clínica sería ver a una persona comúnmente todos los días y de repente esa persona ya no realiza sus mismas actividades diarias. Tu vecino al lado está en tu casa, tú ves que todo el tiempo pasa, va a la iglesia, se sienta afuera y de un momento a otro como que ya no realiza esa misma actividad, como que perdió el interés en eso. Entonces, algo pasa. O sea, lo habitual a lo inusual. Exacto. Algo pasa cuando una persona sale de su zona de confort, cuando yo estoy acostumbrada a ir todo el tiempo a la iglesia, al parque, donde un familiar y de repente empiezo a aislarme. El aislamiento es un detonante muy significativo con la depresión. Eso sería una consecuencia, el aislamiento de la depresión. Sí, exactamente, sería una consecuencia. Entonces, si nos vamos más profundo, las causas que generan la depresión, ¿cuáles serían? Una ruptura, un proceso de duelo que la persona esté pasando. Un proceso de duelo no resuelto o no gestionado. Sí, no gestionado, no resuelto, o que también lleva años la persona ocultando este sentimiento o tratando de evadirlo, y hay un punto ya en que tu mente, tu corazón y cerebro colapsan. Entonces, el depresivo tiene afectado el sistema nervioso central, digámoslo así. Depende si la persona es depresiva por un tema genético o es depresiva por situaciones del entorno. Son diferentes. Si es por factores de medio ambiente, exacto, o si son por asuntos por vivencias, por exacto, genética. O genética, porque hay personas que nacen con ese gen depresor. Entonces, la depresión es un trastorno psicoemocional, ¿o no? Sí, es un trastorno, y dentro de los trastornos se encuentra dentro de los trastornos psicoafectivos, y hay diferentes. O sea, la gente a veces ve llantos, aislamiento, tristeza, puede ser depresión, puede ser un trastorno en el estado de ánimo, puede ser bipolaridad, o sea, pueden ser diferentes cosas, pero a veces lo engloban simplemente en un trastorno. ¿Y cuáles son, cómo podemos identificar una persona con bipolaridad, con un trastorno X? Bueno, lo que la gente piensa de la bipolaridad, que es de manera errónea, es una persona
que un día está bien y al otro día Bueno, está... eso es lo que uno interpreta porque bi significa dos. Tiene Sí. dos polos, un polo malo y un polo bueno. Sí. Un día malo y un día bien. Entonces, ¿qué es científicamente? La bipolaridad. Según el DSM-5, que es el manual de diagnóstico de nosotros los psicólogos, la bipolaridad es identificada o caracterizada por cambios bruscos en el estado de ánimo. O sea, que una persona que ahora mismo está muerta de la risa, de repente saca un cuchillo y te apuñala. O sea, tiene que ser un cambio muy drástico. Que ahora mismo yo estoy llorando y de repente tengo una risa psicomaníaca, o sea, una risa fuera de contexto, muy fuera de lugar. Nadie ha hecho un chiste, nadie, o sea, estamos en un lugar, tal vez en una reunión, como aquí en una entrevista, y de repente yo estoy hablando como estoy ahora y empiezo a reírme fuera de contexto, que tú lo notas, porque nadie ha dicho nada que pueda causarme risa. Eso es un cambio, digamos, disruptivo en el estado de ánimo de la persona. Claro, pero muy brusco, o sea, tiene que ser muy brusco. Disruptivo. Ajá, disruptivo, claro que sí. Entonces, Joselis González, me gustaría ver cómo y cuándo se diagnostica una persona depresiva. ¿Cómo tú describes, cómo tú te das cuenta que Leonel Florian está depresivo? Mira, Leonel, el diagnóstico es individualizado, o sea, no se hace un diagnóstico general para todas las personas. Cada persona se trabaja de manera individualizada. Se necesita aproximadamente durante 3 a 6 meses que esa persona tenga un padecimiento de manera similar durante ese periodo. Y hay que verificar en qué situación es. Porque si tú, Leonel, estás pasando una situación de duelo, entonces después del año es que yo puedo considerarte una posible depresión. O sea, tú tienes un año, si tu pareja, tu mamá o un hijo ha fallecido, para tú superar ese duelo. Entonces, luego del año, pues entonces podemos hablar de una posible depresión. Hablamos de la posibilidad porque ya tú vienes con un post-trauma. Entonces, no es lo mismo la depresión luego del trauma a una depresión que a veces no se conocen las causas. Que tú te sientes triste, estás en un grupo y te sientes solo, sin amparo, de repente estás en el parque y te vas para tu casa y lloras, como le pasa a muchas personas que van al parque, están bebiendo, se dan 2 tragos y cuando llegan a la casa entonces tienen pensamientos irreales o un llanto fuera de contexto, o sea que no conocen en sí las causas. Ahí sí se diagnostica un trastorno del estado de ánimo como es la depresión durante hasta un mes. O sea, en un mes si tú presentaste esa conducta te podemos diagnosticar. Muy diferente, como te dije, al post-trauma, que se le da 3 meses, 6 meses o un año, dependiendo la individualidad del paciente. Y una persona, digamos, o los cargos de conciencia serían causas de depresión. Por ejemplo, Pedro Marte acecha a una persona con premeditación, le provoca una muerte con una estocada cortopunzante y eso no lo deja dormir. Eso puede ser causa de una depresión futura. Claro, sí. Es evidente porque cuando la persona tiene ese remordimiento, lo que se le llama comúnmente, ¿verdad? Remordimiento, que Sí. son pensamientos excesivos sobre una situación que ya ha pasado, pues entonces lo lleva a tener un estado de ánimo depresivo o triste, porque ahí también está muy asociado también el tema del sueño afectado. O sea, cuando tus pensamientos están muy alterados y cuando tú te mantienes en un estado de alerta, bajo mucho estrés por esa situación que ya tú viviste, tu cerebro no empieza a descansar. Cuando falta ese descanso, pues entonces yo agoto mi cerebro y empiezo a tener incluso episodios psicomaníacos o pensamientos irreales de eventos que a lo mejor están muy lejos de la realidad y que pueden no llegar a pasar nunca. Entonces ahí entra también el tema del trastorno depresivo. Una persona que no haya superado la muerte de su madre
cuando llegan estos días, siempre se siente triste, ¿es un potencial depresivo o depresiva? No necesariamente. Digo no necesariamente porque hay que evaluar la pérdida y hay que evaluar la individualidad de cada caso. Por eso te digo, siempre se trabaja cada caso de manera individualizada. El Día de las Madres, yo que ya no tengo a mi madre aquí conmigo en vida, es un día que claro me afecta mucho porque el Día de las Madres siempre pensaba qué voy a hacer, qué le voy a regalar. Entonces, como el día, ¿verdad?, amerita eso, es válido que le afecte a la persona que ya no tiene a su mamá con ella. ¿Cómo gestionar o cómo tratar la depresión? ¿Tiene algún tipo de tratamiento médico o se gestiona solamente con las terapias? Sí, tiene un tratamiento médico y también va de la mano con una guía psicoterapéutica. Todo depende de el grado que tenga la depresión. Si hay una parte clínica que la trabaja un psiquiatra, igual nosotros los psicólogos seguimos trabajando esa parte depresiva. ¿Y cómo gestionar el duelo después de la pérdida de un ser querido? ¿Cómo gestionarlo? Mira, el duelo es un proceso largo, difícil y complicado. Bien, y como proceso siempre va en escalas o paso a paso. Hay que ver en qué paso se encuentra esa persona. Bien, o en qué nivel, por así decirlo. Si se encuentra en una etapa de negación, si se encuentra en una etapa donde acepta el duelo y acepta sanar. Luego de identificadas las etapas del duelo, pues entonces empezamos nosotros como psicoterapeutas a ofrecer maneras alternativas para poder vivir sin el duelo, sin la pérdida, para poder vivir, ¿verdad? Puede que esté presente toda la vida. Una persona que no acepte, que esté negado a aceptar que su padre o su hijo partió al más allá, ¿qué hacer en ese caso particular? Bueno, la primera etapa, que es la más difícil, es hacer consciente de que la persona acepte su realidad. Cuando una persona se encuentra en una etapa de negación, eso es lo más difícil, Leonel, para nosotros como los terapeutas, porque cuando tú no crees en el proceso, no crees en el tratamiento, no crees en los seguimientos, no crees en la depresión, o sea, tú puedes estar consciente de que tienes una enfermedad, por ejemplo, como la diabetes, pero si tú no crees en el tratamiento, ese tratamiento no va a actuar de la misma manera que una persona que sí cree. Y tú dices, pero ¿cómo así, Yoseli? Porque el mismo medicamento el medicamento es efectivo. Hay una parte que la gestiona el cerebro y que la trabaja tu cerebro, tu inconsciente. Entonces, para mí, eso es uno de los procesos más difíciles que tiene la persona cuando se encuentra en un estado de negación. Y tú como especialista en la materia, ¿tú crees que aceptar que la persona partió y jamás regresará es la mejor forma de gestionar el duelo? Repite la pregunta. ¿Tú crees como especialista en la materia que la mejor forma de gestionar el duelo es aceptar que la persona, el ser querido partió, se fue y jamás volverá con nosotros? Bueno, de esa manera no lo trabajo, ni entiendo que es la ideal, sino que tratamos de que la persona sostenga una relación más cercana a la realidad, porque a veces quien tiene un duelo se queda como incluyendo a veces esa persona que ya no está presente en presencia. Entonces tratamos de que entienda de que ya no pertenece a su rutina diaria o a su vida diaria, y entonces trabajamos con alternativas donde esa persona pueda quedarse con lo bueno que ya tuvo como vivido anteriormente. ¿Cuáles serían esas alternativas
cuando la persona tiene una negación a la aceptación de la partida? Bueno, una alternativa es realizar ejercicio. Siempre se le dice a la persona, camina. ¿Por qué se le habla tanto del ejercicio? Porque el ejercicio de manera no voluntaria o involuntaria, ¿verdad? El cuerpo libera dopamina, libera oxitocinas, que son hormonas que te mantienen en un estado de relajación y te mantienen en un estado de calma. Entonces, cuando tú estás en un estado de negación, no estás en calma, siempre está tu cerebro como en alerta, como que todo te molesta, malhumorado. Ahí es donde entra la hormona del estrés. Entonces el caminar va liberando o va en esas hormonas relajándose y tú te vas sintiendo mejor independientemente de lo que tú estés haciendo. También a la persona se le dice mucho que no se aísle, porque el aislamiento es un detonante, como tú bien conoces, de la depresión. O sea, mientras más cerrado yo estoy, más le doy entrada y cavidad a mis pensamientos negativos, que llega a un punto donde me arropa, y ahí es donde entra el punto del suicidio. Del suicidio, sí, ya. Donde ya esa eso sombra, ya, cuando ya no, el ser humano no tiene ya como salida, otra cuando salida. ya no ve salida, cuando ya esos pensamientos negativistas, negativos, ya esa persona lo ha pensado, mire, de 1000 maneras, Leonel. ¿Y se puede prevenir un suicidio en una persona? Claro, claro que sí, que se previene. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con los seguimientos psicoterapéuticos y, como te dije anteriormente, si hay un diagnóstico bajo una medicación, claro que se previene. Bueno, yo he tenido experiencias cercanas de pacientes con algún tipo de trastorno psicoemocional que en algún momento tiene resistencia a tomarse la medicación. ¿Cómo podemos conducirlo de manera sana a esa persona para que tenga que tomarse sus pastillas diarias? Mira, por aquí yo he notado que esta población del sur Independencia no cree en la toma del medicamento, y no cree en la toma por una baja educación. Digo baja educación porque se tiene lo que se dice en la calle: ay, que si tú vas al psiquiatra, que es para loco, si tú tomas pastillas porque tú estás loco. Entonces, cuando un paciente llega a consulta, que luego de consulta, como es un trabajo integral, se refiere a otro especialista, entonces dígase a un psiquiatra, y entonces vuelve a la consulta: ay, Yoseli, yo no me voy a beber pastillas porque yo no estoy loca. Entonces yo tengo que desmontar con ese mito y con esos estigmas sociales que esa persona trae del ambiente, de su misma casa, que a veces es el esposo que le dice a la esposa: tú no te vas a beber esa pastilla porque yo no voy a permitir que tú te bebas esa pastilla. Ay, Yoseli, porque esa pastilla me van a poner boba, que lo que me van a poner a dormir. Entonces yo tengo que desmontar todo eso, explicarle cómo funciona el medicamento, cómo actúa, y le digo: mira, sí que te va a dar un poquito de sueño, porque lo que trata el medicamento es de inhibir esos pensamientos negativos. O sea, hay una parte de tu cerebro que hay neuronas neurotransmisoras. Entonces el medicamento trata de que esas neuronas que van a llevar el mensaje al cerebro, crearle como un bloque, como una barrera, para que esos pensamientos no lleguen a tu cerebro. Y es así como el cerebro, por condición del medicamento, va disminuyendo el tema de esos pensamientos y va descansando, porque cuando tú no tienes un pensamiento que te angustia, tú duermes con tranquilidad. Entonces, cuando tú descansas y tu cerebro, que tiene etapas donde está el sueño REM, el sueño MOR, completa ese ciclo, y entonces tú te levantas al día siguiente con ese ciclo de sueño completado, pues entonces tú eres una persona diferente. Esos tipos de sueños me gustaría que tú lo aclares. Estamos comunicando el sueño, que sueño REM. No sé si te gustaría o si te gustaría ir a una pausa y luego volvemos en breve. Vamos a una pausa. Ali Keiso, vamos a la pausa, volvemos en breve. Estamos de vuelta aquí en este conversatorio, en el podcast Voces de Poder,
donde la política y la economía se encuentran, conversando con Yoselis González Medrano. Yoselis, Ajá. quiero saber ahora la población que tú atiendes en tu trabajo. ¿Cuál es el segmento poblacional que tú mayor atiendes en materia de conducta o comportamiento negativo en la provincia de Independencia? En la provincia, la mayor población son pacientes con dificultades en el aprendizaje y dificultades de conducta o trastornos de conducta. A diferencia de cuando yo trabajaba en Santo Domingo, sí había, no es que por aquí no existan, claro que sí, lo que pasa es que por aquí le falta mucho a la población para entender, asimilar y gestionar el tema de las intervenciones a temprana edad, para el diagnóstico temprano. Entonces aquí trabajamos más con personas, como ya te dije, dificultades en el aprendizaje y en la conducta, aunque sí tengo un buen manejo con los trastornos del neurodesarrollo, porque duré casi 7 años, casi 7 años trabajando con el espectro del autismo, que me fascina trabajarlo, y personas, niños, adolescentes y adultos con parálisis cerebral y demás. Tú nos estás diciendo entonces que la población con mayor dificultad y problemas de conducta, de aprendizaje, es la población infantil, los menores de edad, es que están dando más dificultad aquí en la zona. En el aprendizaje, sí. ¿Y cómo estamos trabajando a nivel de la psicología infantil, escolar, este trastorno de aprendizaje? En las escuelas. Sí, ¿cómo lo estamos abordando y gestionando ese tipo de temas? Bueno, las escuelas, aunque tengo poco acercamiento, yo entiendo que se están esforzando. Se están esforzando en cierta parte porque hay una falta de recursos, hay una falta de integración, ya sea de la familia y del ambiente gestor de la escuela. O sea, a veces lo que yo percibo, ¿verdad? Eso es lo que yo veo desde mi lado, que cuando hay un problema en la escuela trata de que una sola persona lo resuelva. Dígase, si pelearon 2 muchachitos en el curso, eso es problema de la profe. Entonces la profe no encuentra cómo solucionarlo y le pasa el problema a la psicóloga. Entonces no hay una integración. ¿Cómo debería gestionarse estos conflictos de menores en las escuelas y quiénes deberían de abordarlos? Mira, yo entiendo que si hay un tema con un niño, todos deberían participar. La maestra, la psicóloga, el equipo de gestión completo, orientadores, psicólogos. Si entran varias maestras en ese curso, son todas las maestras, porque a veces hay un problema, un tema de conducta o aprendizaje con el niño, y el niño está en 5º grado y tiene 12 maestros o 11 o 10 o 8 maestros, y le dejan el problema a la maestra del curso, a la dueña del curso, porque ella es la responsable. Y no se trata de buscar quién es el responsable o quién es el culpable de ese niño, sino de crear un ambiente donde el niño se visualice o esté favorecido con el ambiente escolar, que muchas veces el niño tiene una dificultad de conducta y el tema explota en la escuela, pero no es un tema de la escuela. Me explico mejor. El niño viene con una dificultad o un problema emocional desde la casa y explota en la escuela. ¿Tú sabes por qué explota en la escuela? Porque en la casa él ha explotado, pero mamá y papá no me dan atención. Tú me estás diciendo entonces que la escuela, la sociedad tiene que trabajar no solamente con el niño, sino con la familia. Claro que sí. El abordaje debe ser integral. Con el niño y su familia. Claro. Y actualmente entonces, ¿tú sientes que se está haciendo de esa manera, de manera integral? Bueno, las familias son muy difíciles de abordar. Entonces, yo entiendo que con algunos casos la escuela sí integra a la familia, si la familia colabora. Ahora, hay familias, Leonel, que son difíciles. Y te lo digo yo porque en consulta yo trabajo con la familia
y a la familia muchas veces me toca darle un posible diagnóstico. ¿Por qué digo posible? Porque yo soy licenciada en psicología. Entonces hablamos de posibles diagnósticos. Yo refiero a un neurólogo, a un psiconeurólogo, a un psiquiatra infantil o el que necesite el niño, y estos son los especialistas en dar el diagnóstico. ¿Tú sabes qué hace la madre o qué hace el padre, la familia, cuando yo doy un posible diagnóstico? No vuelve a la consulta, abandona la consulta, porque se rehúsa a aceptar ese diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se perdió el caso. Yo no voy a la casa de esa familia a buscar a esa familia. Yo tengo que esperar que esa familia de manera voluntaria vuelva a la consulta. ¿Y si no vuelve? Se perdió el caso. Entonces estamos creando tenemos un potencial delincuente en esa casa. Es lo que te digo, se un, perdió. Un entonces, maniático. Puede ser que lo mismo pase en la escuela, tal vez de una manera diferente, donde el equipo de gestión, orientadores y psicólogos intervienen con la citación de una familia o de una madre, y esa madre nunca va a la escuela. Y estamos manejando, Yoselis González, muchos casos con niños menores de edad con un comportamiento violento. ¿También se está trabajando ese tipo de casos? ¿O ustedes lo están trabajando? Bueno, yo de manera independiente sí lo estoy trabajando. Y el equipo del hospital también me parece bueno. Y hay muchos casos. Hay muchísimos casos. Yo entiendo que la alta demanda se debe a la falta de integración y a la falta de concientización, sobre todo de las familias. Somos un sector de tanto de escasos recursos como de baja educación. Entonces, todavía mamá y papá cree, entiende, acepta como bueno y válido que el yo matar a ese muchacho a golpe me va a mejorar el comportamiento de ese niño. Entonces, se ve en todos los medios, ya lo dice todo el mundo, hay estudios científicos, hay psicólogos expertos basados en la conducta, donde ya hablan, la gente tiene acceso en su celular a videos de TikTok y todo, Instagram que tiene los Reels, Facebook, todo el mundo habla de la crianza positiva y de lo demás y de cómo criar, pero la gente se aferra de golpe. Pero ahí faltan otros actores del sistema de protección de niños, claro, niñas y adolescentes, porque no solamente el hospital como el departamento de psicología, no solamente las familias, también hay otros actores. Está la fiscalía, está CONANI, está también la red social de la comunidad. La red de protección de niños, niñas, sí, y adolescentes. Sí. Están las ONGs también. También están las ONGs. Entonces lo que siento es que hay como una falta de articulación en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, porque la ley 136-03 habla de todos esos actores sociales, exacto, e institucionales, porque si el padre o la madre no quiere entrar en un momento, la fiscalía lo obliga. Debe actuar, exacto, que sí, hay una parte que la institución, no recuerdo cuál, tiene contempla dentro de sus estatutos trabajos sociales, donde va a la casa de esa familia. CONANI. CONANI tienen trabajadores donde sociales. va a la casa de esa familia, conoce la situación, porque a veces vemos el niño que explota en la escuela, que tiene una conducta muy desafiante y muy disruptiva, y cuando llegamos al ambiente familiar, el papá o la mamá consume, hace meses murió la mamá o murió la abuela, y la abuela era quien más lo quería y no le daba golpe. Entonces el niño empieza, ¿verdad? Pero no se conoce la historia de la escuela, no conoce la historia, o yo como de manera individual en el hospital no conozco la historia. Entonces son detonantes. A veces hay conductas que detonan por periodos de tiempo. La población inmigrante, ¿cómo está en el aspecto de la conducta y el comportamiento social? Básicamente hablo de los haitianos, sí, los menores de edad nacionales haitianos. ¿Hay una alta población que está en este tipo de situaciones? Aquí en Duvergé no se ve. Solo en lo que tengo consultando, solo he visto un caso de un migrante haitiano justamente. Sí, en Jimaní es la mayor población. Se tiene mucho acceso a la consulta, pero poco seguimiento.
Cuando digo poco seguimiento, es que hay que trabajar más a la vez a la madre, a la familia, que con el niño, porque a veces la madre no entiende el proceso ni sabe cómo darle seguimiento, porque lo que cree la familia es que yo llevo a un niño a la consulta y, mira, el niño no está aprendiendo en la escuela y entiende que yo le voy a enseñar, o sea, que yo te lo voy a escolarizar, que yo te lo voy a alfabetizar, y yo no estoy para alfabetizar. O sea, yo sí te trabajo con tu atención, tu concentración, trabajamos estructura, organización, pero no estoy para alfabetizar ni para educar. Para eso está la escuela y está en la sala de tareas. ¿Han aparecido casos de familias nativas y extranjeras que han sido abusadas por sus propios progenitores? ¿O algo o ningunos? Pocos, pero sí. ¿Y el abordaje se ha dado la gestión positiva o ha quedado ahí en queue o lo estamos trabajando? De manera honesta, no he visto el desarrollo del caso. O sea, para mí es un caso, o son dos casos en específico que permanecen en pausa, porque todavía no he visto la intervención de ninguna autoridad o de ninguna institución que se realice de la manera que corresponde. En materia ya de la salud mental, yo siento particularmente que soy un ente social muy activo en la provincia, que no hay una institución pública para el abordaje de este tipo de temas y para el tratamiento de la salud mental en Independencia. ¿Qué tú propondrías? Para mí sería trabajar con concientizar. ¿Cómo concientizamos a la población? Por medio de charlas. Aquí yo no he visto charlas, o sea, veo pocas charlas, sí le he visto, pero pocas. Pocas porque esperan días específicos. Entonces, me gustaría como ver más a las instituciones ofreciendo charlas sobre la salud mental, sobre cómo identificar a una persona. Bueno, justamente vamos a hablar de ese tema, de un caso de una persona agresora. ¿Cómo yo jovencita, y tengo un noviecito, cómo yo puedo identificar que ese noviecito me puede llegar a agredir? ¿Cómo yo identifico eso? ¿Cuál es el perfil de una persona agresora? ¿Cómo tú lo identificas? Bueno, es a veces sencillo identificar a esa persona. ¿Por qué digo sencillo? Porque está a tus ojos, pero el sentimiento que tú tienes por esa persona no te permite ver más allá. La parte afectiva no te permite identificar. No te permite afectar. Pero cuando yo tengo una pareja que es muy celoso, o sea, un celo excesivo. Es posesivo. Es muy posesivo, muy controlador. Leonel, una persona que tú en un ambiente familiar hasta se pone celoso por un tío, por un hermano, por un amigo. O sea, es algo que sale de lo normal. Cuando algo sale de lo normal, eso es una voz de alerta. O sea, pasa lo mismo en la conducta con los niños. Cuando tú ves que ese niño sale de lo normal, que está en un ambiente, ya sea en su casa o al frente en el parque, donde sea, y hace cosas irregulares, que tú dices, pero ven acá, ¿y qué es lo que le pasa a este muchacho? Tú mismo en una relación de pareja, tú dices, cónchole, pero fulano sí me cela. Entonces eso es una voz de alerta. O sea, la primera sospecha son de esos que celos. los celos son excesivos. Es ese control que tu pareja quiere tener sobre ti. Otra causa sería también que la normalidad que muestra esa persona, dígase, con peleas anteriores. Tiene una pelea con otra persona y como que trata de decirlo como de una manera agradable y hasta gustosa. Ay, cuando yo me peleé con fulano, cuando yo le di los golpes a fulana, en tal fecha, a mí me metieron preso la mujer mía, pero me sacó. O sea, como que lo hace como con un gustico. Tú dices, no, pero esto no es normal. O sea, que no muestra arrepentimiento. No muestra arrepentimiento. Si no lo hice, me fue bien. La mujer luego me sacó y lo digo con alegría. Exacto, lo dice como con esa alegría de que fue bueno. Entonces ahí tú dices, algo está pasando y algo anda mal. Y en tu caso particular, tú como especialista, como psicóloga que trabaja en el Estado,
¿Tú has recibido muchos casos de violencia de género? No, Muchas mujeres maltratadas no, para hasta orientarlas. el momento el hospital tiene un protocolo por emergencia cuando llega, por ejemplo, una persona golpeada, pero por consulta, por interconsulta, una persona de manera independiente no ha llegado. Sí he tenido varios casos que luego de la intervención me he dado cuenta que es víctima de violencia de género, pero no que la persona lo ha manifestado en una, dos o tres consultas, lo manifiesta ya cuando hace en consulta lo que le llamamos rapport. ¿Qué es el rapport? El rapport es lo que le llama el psicólogo un lazo amistoso que crea el paciente con el psicólogo, donde tú a mí me ves no como un profesional de la consulta, sino como tu amiga o como tu hermano, o sea, como que crean afín, como que yo hago un clic contigo. Entonces hay un día donde tú vas a consulta regular, te sientes muy bien, pero entonces te desahogas, dices tu verdad, porque siempre que el adulto va a la consulta, va como a la consulta como retraído, como queriendo decir algo, pero no mucho para que ni me afecte, ni como yo entrar mucho en esa o relación o en tu vida. Por eso no me gusta trabajar tanto con adultos y siempre se lo digo al mismo adulto, porque el adulto trata siempre de ocultar su verdad, a diferencia del niño, que el niño es muy espontáneo, el niño demuestra su conducta, demuestra su sentimiento, es muy expresivo. Si el niño te quiere, te da un abrazo dentro de la consulta, lo expresa. Si es un niño con una conducta muy desafiante, rompe un juego dentro de la consulta, tiene un posible TDA, o sea, demuestra su verdadera personalidad, muy diferente al adulto. ¿Tú sientes que en la provincia está todo bien en materia de psicología, en los hospitales, o se hace falta como fortalecer algo más? ¿Qué tú dices en ese sentido? Bueno, todo bien no está, pero vamos encaminados. Encaminados a estar bien. Encaminados estamos, claro, estamos mejor que antes, pero no está bien, no estamos bien, nos falta muchísimo, nos falta mucha educación, nos falta mucha integración sobre el tema de salud mental. Como familia, wow, a las familias les falta muchísimo, porque en consulta, yo que hablo mucho de la crianza positiva y de cómo crear estructuras, y le digo, mira papá, vamos a trabajar, o mamá, vamos a trabajar la conducta de ese niño o niña, vamos a anticipar mucho, porque el niño cuando sin diagnóstico, hasta sin diagnóstico, pero con un posible diagnóstico, un posible TDA, inatención. ¿Qué es un TDA? El trastorno de hiperactividad en niños, de atención con hiperactividad o impulsividad, que es bien diferente, es lo que hace que el cerebro del niño siempre esté muy emocionado, vamos a decir, de verdad, muy movido. Entonces son niños neurodivergentes que nosotros como población entendemos que deberían ser igual al resto y no lo son. Entonces, como son diferentes, por eso te hablo de la neurodivergencia, que es la diferencia entre un individuo u otro. Como no lo son, yo quiero que sea igual que el hermano, que sea igual que el amiguito, que sea igual que el otro. Y aquí eso como que lo hacen... ¿Lo normalizan? Sí, no, y es como que nadie lo nota. Te digo por qué nadie lo nota. Como que lo normalizan. Hace días escuché un comentario que le dice una persona a otra: tu hijo era bien feíto antes, ya se ha arreglado. Y responde la madre: ay, sí, bastante feo que eres, verdad que se ha arreglado. Y yo me quedé como que, wow, qué comentario tan demigrante, y ella lo toma normal. Entonces, eso pasa siempre, Leonel. O sea, como que tratan de normalizar cosas que no están bien. Y fue todo delante del niño. ¿Qué piensa el niño sobre la madre que aceptó ese comentario? Lo replicó. O sea, ¿cómo queda el niño? Y hablando de eso, ¿el bullying afecta la emotividad del niño? Claro. La emotividad, el aprendizaje, todo. Cuando un niño es víctima de bullying, que va a su escuela y
y está en el salón de clase y todos se burlan porque es gordito, porque es más oscurito, porque tiene el pelo más rizo, el niño se afecta su autoestima. Y cuando yo tengo un niño en consulta con una autoestima baja, que no tiene refuerzo, o sea que mi familia no me refuerza nada, porque mi familia se dedica a ver el lado malo en mí, que lo hacen aquí mucho. Tú no haces la tarea, mira que tú no recoges, tú nada más vives tirando todas las cosas al piso, qué sucio. O sea, muchas palabras ofensivas. Lo criminalizan. Demasiado. En vez de estimularlo positivamente, no lo elogian. No hay un elogio verbal de nada. No hay un estímulo. No, mira qué bien hiciste esto, mira qué inteligente tú eres. Déjame ver tu tarea y ven la tarea. ¡Guau! ¿Y tú hiciste eso? Óyeme, pero qué inteligente tú eres. El niño se pone así, mira, que no lo aguanta nadie, se infla, o sea, se pone contento. Se motiva. Y llega el otro día a la escuela queriendo que la maestra le ponga otra tarea. Porque en la casa Porque en la casa hay un refuerzo positivo muy alto. Entonces, cuando nosotros como padres, que el niño está mirando a papá, mamá, a la abuela, así mira el chiquitico desde allá abajo, motivamos y reforzamos de manera positiva, la conducta del niño aumenta y se ven mayores resultados. Entonces el padre en consulta, eso es lo que nosotros trabajamos, aumentar los estímulos, para que aumente la conducta, que refuerce esa atención que a veces papá, que el niño desde que llega a la escuela le da una tablet, una televisión, o sale a jugar, ¿verdad? Porque a veces no tiene los recursos para tener tablet o televisión en la casa, sale a jugar y al otro día vuelve a la escuela. Lo único que hace la madre y no se da cuenta o hace el padre es darle comida a ese muchacho. Tú no le estás dando atención, tú no le estás dando educación, tú no le estás dando estructura, tú no le estás dando responsabilidad de que ese niño cree un hábito, llegó de la escuela, ven, quítate la ropa, báñate. Que eso son cosas simples que para otra familia le puede parecer muy sencillo, pero cuando tú creas estructura en un niño con una dificultad de conducta, el niño va regulando sus emociones y va regulando su conducta. O sea, va entendiendo que necesita hacer algo para obtener una recompensa. Y la recompensa puede ser verbal. Ya en la parte final, ¿qué es una conducta y cuándo es negativa o positiva? La conducta es todo comportamiento observable que se pueda verificar. Sí, no, y que podamos ver, que tú puedas ver. Ahora mismo yo muevo la mano y yo estoy emitiendo, ¿verdad? Una conducta, es algo que tú puedes observar. Las conductas pueden ser diferentes dependiendo de la población. O sea, lo que aquí puede ser normal, puede ser que en otra población sea un poco irregular. Entonces, aquí esperamos a veces mucho de niños que tienen un ambiente no favorecido. Y tú sabes bien que el ambiente influye muchísimo. Y aquí hay poblaciones en el sur que son muy... déjame buscar la palabra, muy difíciles para el niño de florecer. Como un niño criado en un ambiente donde tiene 2 o 3 bares cerca, hay un punto cerca, está expuesto totalmente a una delincuencia excesiva, ¿cómo ese niño va a ser un niño disciplinado? O sea, tiene una presión enorme del medio ambiente. Óyeme, muchísima. Como tengo una madre que bebió durante todo el embarazo, siguió bebiendo después del embarazo y sigue bebiendo todavía, y papá que le da golpe a mamá, y que, o sea, una cosa que viene el tío y el tío de lejos le da, es difícil que ese niño aprenda, Leonel, es difícil que ese niño muestre una conducta adecuada y esperada en la sociedad. En el bloque anterior definimos la bipolaridad. Yo quisiera en la parte final que tú nos ayudes a entender los conceptos de psicópatas. ¿Qué son psicópatas? El psicópata es una persona que no medita lo que va a hacer, a diferencia del sociópata.
Sociópata es que no es social. Ajá, pero que sí medita con antelación, sí medita el hecho, tiene calculado todo lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, a la hora que lo va a hacer, qué va a utilizar. Hay mucha frialdad. El psicópata, mostrado por la ira, es como que llega a colapsar en un momento de ira. Donde hay una ira tan intensa, pasa el hecho. O sea, ese está vacío. Ajá, pasa el hecho. Pero el sociópata, incluso hay ciertos estudios donde dice si el psicópata, el sociópata se nace o hace, y todavía están como ahí, como peleándose, porque hay mucha influencia en el ambiente, y hay otra parte también que se demuestra que de manera científica se nace con ese gen irregular. ¿Y qué es el estrés? El estrés, bueno, es un estado es un estado donde la persona se mantiene muy irritada, muy alerta. Mira, el estrés, hay una parte que es buena. La gente cree, ay, está estresada, y la confunde con la ansiedad. Hay una parte del estrés que te hace a ti ponerte como persona en funcionamiento. Te activa el cuerpo. Te activa el cuerpo, tú tienes mucho trabajo, te estresa, pero eres muy proactivo y empiezas a hacer el trabajo que tienes pendiente, va aquí, va allí, tú estás estresado, pero entonces hay una línea muy delgada donde el estrés pasa a ser propio o parte de ti, ¿verdad? Que te mantiene siempre en un estado de alerta donde tú creas situaciones que no suelen pasar. Esa es la ansiedad. Ajá, y ahí entra también el estrés. La ansiedad ligada con el estrés, porque la ansiedad es cuando tú estás en un estado ansioso, tu mente está como siempre a la defensiva, como mal, como que todo va a ser una ruina, todo te va a salir mal, todo tú lo encuentras mal, la persona a veces te dice algo de una manera agradable y tú no lo tomas de esa perspectiva. Finalmente, Yoselis, ayer domingo 31 de mayo se celebró el Día de las Madres. Tu madre hace varios años que murió. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo la recuerda también? La recuerdo todos los días, en cada momento. No hay un día que yo no recuerde a mi madre, y la falta que me hace siendo madre actualmente, para mí es muy difícil. Es muy difícil superar esa etapa. Sí, siempre me quedo con lo bueno que tuve de ella y con todos los recuerdos bonitos. ¿Cómo tú la valoras aún estando fallecida, muerta tu mamá? Mi valoración al 100%. 100%, porque todo lo que yo soy hoy en día es mi madre, el resultado de mi mamá. Y cuando mi mamá parte de este mundo, mi primera frase entre medio del duelo fue: Dios es bueno. Y la integré tanto en ese duelo. ¿Por qué la integré? Porque mi mamá era una persona muy creyente. Y yo soy creyente, pero no tan cercana a la iglesia. Si tú estuvieras de frente a tu madre, a Josefina Medrano, ¿qué tú le dirías hoy? Que la amo muchísimo y que gracias por hacer todo lo que hizo en mí. Que todo lo entiendo. Hubo una parte antes de ella partir que ya lo estaba entendiendo, pero luego al verme sin ella, todo tuvo sentido. O sea, todo lo que ella hizo, todo el esfuerzo, todo cobró sentido. Y ahora siendo madre, todavía más, muchísimo más. ¿Qué exhortación final tú le das a tu provincia de Independencia y especialmente a las madres de tu país y de tu municipio de Duvergé? Que crean en el en el seguimiento y en la intervención psicológica, que sí funciona. Si no funciona con un psicólogo, siempre le digo, si no funciona conmigo, vayan a otro, hagan afín con su psicólogo, porque a veces me pasa hasta a mí misma que voy con un ginecólogo y no hago afín y voy a otro. Voy con un dentista, entonces hagan afín, pero no se salten el proceso
o no abandonen el proceso. Cuando usted necesita ayuda y usted es consciente y ha aceptado que algo no anda bien consigo mismo o con su hijo, lo bueno es que usted busque ayuda. Gracias, Yoselis González Medrano, por estar aquí en Voces de Poder. Muchas gracias. Gracias a ti, Leonel. Y a ustedes, amigos y amigas, los invitamos a que todos los lunes sintonicen la plataforma digital Molondrón RD por Facebook y YouTube Live. Buenas noches y muchas bendiciones. Amén.